Carlos, tenemos varias preguntas, le agradezco por darnos esta posibilidad. No es común que usted hable y me parece muy bien, pero yo le insistí tanto, digo, porque le agradezco. Primer tema, hubo un planteo ante la Corte, tema DNU, y la cuestión es abstracta porque ya venció el DNU. ¿De qué sirvió la presentación que hicieron ustedes, la presentación que se hizo el procurador Eduardo Casal, lo que pidió Larreta? Porque ya, como decíamos recién con Jorge Chamorro, el DNU aquel ya fue, ahora hay uno nuevo. Está todo a decisión de la Corte, vamos a esperar. Nosotros hemos planteado nuestros argumentos, digamos, los antecedentes jurisprudenciales, los antecedentes, digamos, los criterios lógicos para resolver el tema, y hemos planteado nuestra postura, defendiendo algo que la Procuración del Tesoro de la Nación venía haciendo desde el primer procurador. El primer procurador fue Ramón Ferreira, otro cordobés, y ese cordobés hizo el primer tratado de derecho administrativo que se publicó en la Argentina en 1874, y desde ahí viene planteando que la cuestión de salud, porque en esa época las epidemias también afectaban, claro, y ese tema se había reflexionado, pero no nos quedamos ahí, trajimos la jurisprudencia de la propia Corte en nuestro favor, y criticamos una postura que tiene la actual Corte de otorgarle a la Ciudad de Buenos Aires la competencia originaria, porque pensamos que no es eso lo que ordena la Constitución. Pero estas son todas cuestiones abogadiles. Formales. Por claro. eso, una de las causas por las que no hablo mucho es porque estas cosas le interesan a muy poca gente. Le interesan solo a los abogados. Y en realidad las cuestiones son, en verdad, políticas. Claro. Porque el problema se suscita en un país donde no contamos con una derecha democrática. La derecha en Argentina es autoritaria y antidemocrática, entonces acata las normas que le parecen a ellos, no acatan algunos fallos y acatan algunos otros que sí le gustan. Entonces esa actitud no es democrática, y creo que hay que poner el foco ahí en la discusión. ¿Tiene el presidente la posibilidad de comandar la respuesta a la pandemia, sí o no? ¿O la Corte se va a hacer cargo de eso? Esto, en definitiva, es lo que queda rondando. Creo que no se va a caer en las posiciones extremas que está expresando el procurador interino Casal en su dictamen, que contradice los propios actos, porque él mismo tomó medidas en función de los DNU que había estado dictando el gobierno nacional. Así que, digamos, es un tema que le diría, hasta que no hable la Corte es mejor no hablar, porque puede quedar todo en saco vacío. Igual usted hablaba del tema del respeto a la ley, ¿no? Que le corresponde a cualquiera, más allá de cualquier planteo que se haga. Y el tema de que alguien diga que no acata un fallo porque su procurador le dice que no está firme o que hay que esperar lo que diga la Corte, hablando de la derecha no democrática, teniendo en cuenta que se habla de que son libertarios, que salen a manifestar por la República con la bandera argentina, es como mínimamente contradictorio, ¿no? Sí, muy contradictorio, porque en realidad plantean un cinismo político muy fuerte. Solo se acata lo que ellos deciden, y el consenso es cuando se hace lo que ellos quieren. Entonces, en esas condiciones se debilita la posibilidad del debate político, que es lo que falta en estos tiempos, digamos. Un debate serio que no sea de periodistas, que sea de políticos y que sea de cuestiones políticas. Yo creo que la Argentina tiene un buen concepto de la política. El argentino medio tiene un buen concepto de la política. Hay muchos políticos que no están a la altura de ese concepto, y eso dificulta las posibilidades de acuerdo, dificulta las posibilidades de consenso y traba la acción. Incluso hace que algunos poderes se extralimiten en sus funciones, ¿no? Ahora, ayer habló el presidente en su discurso a la mañana cuando anunciaba las medidas y dijo esto que usted dice, que este es un tema de la política, y él se consideró y se puso por encima de todo, porque fue elegido por 13 millones de personas, como que es el responsable de lo que vaya a pasar, y por eso toma medidas en consecuencia. Me parece que ese es el camino. Es lo que corresponde. Está claro. Jorgito Chamorro. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Chamorro. Muy bien. Entonces, a mí me parece muy importante el mensaje ¿no? Stornelli, que dice,
ante la pregunta dice, pero usted fue llamado 6 veces a declarar, no se presentó. No, yo no creo en ese proceso, aparte el mío es un delito menor, un delito chiquito. Rodríguez Larreta, ahora que no hace caso a un DNU que tiene fuerza de ley hasta que el Congreso lo ratifique en la Constitución Nacional. ¿Cuáles los efectos entonces en la sociedad? Porque yo me pregunto, un motochorro puede decir, y bueno, yo tampoco hago caso, si un fiscal dice tranquilamente que él no hace caso a lo que le digan, yo tampoco voy a acogerme a este tipo de mandato. ¿Puede llegar a ese extremo el defecto? Le digo, el motochorro fue una exageración, pero digo, ¿puede tener ese efecto negativo en la sociedad un caso como este? Acá se ha matado gente por pensar distinto, chamorro. Digamos, que le hagan caso a esta norma es algo muy niño al lado de que hicieron desaparecer gente. Es la misma derecha. Es la misma derecha que trata de criminalizar la política y ha hecho de la política un campo de guerra, no un campo de consenso. Pero ahora estamos en democracia, se supone que hay que de alguna manera respetar las normas, ¿no? Se supone que sí, pero ellos se creen por encima de las normas, por encima de la política, por encima de todo. Este es un problema que tiene que resolver la Argentina. La gente no tiene bien claro y vota en consecuencia. Claro. En algún momento pensó que podían ser una solución, miren el desastre que hicieron, y en este momento la gente dijo, no, este no es el camino, el neoliberalismo, esto que propone Macri no es lo que le conviene al país. Y la gente cambió el rumbo de los acontecimientos políticos y acá estamos. Ellos siguen resistiendo porque tienen eso, es decir, ese enfrentamiento viene pero de lejanísimos tiempos de la historia argentina. En general la derecha autoritaria no ha nunca sido respetuosa de las normas. Lo proclama, lo dice, pero nunca lo hace. Carlos, lo cambio de tema Fondo Monetario Internacional, la Procuración es querellante en la causa, finalmente esta semana María Eugenia Capuchetti lo han tenido como querellante. ¿Qué es lo que hay que averiguar ahí? Sobre todo el préstamo, ¿no? Pero el delito ahí tiene que ver con administración fraudulenta, malversación. ¿Qué es lo que hay que investigar ahí? ¿Qué es lo que la Procuración va a aportar? Nosotros hemos sido, 29 de abril, aceptados como parte querellante. Juntamente con nuestra aceptación, la jueza ha dictado una serie de medidas que estaban postuladas por el fiscal que está a cargo del trabajo del requerimiento, que ha ampliado el requerimiento que oportunamente había hecho y pide una serie de pruebas. Básicamente, esto es muy interesante aclararlo, no es un juicio contra el Fondo Monetario Internacional, claro, ni es un juicio contra la política económica, porque lo peor que podríamos hacer sería lo mismo que hacían ellos, claro. A hacer lo mismo que hacían ellos. Dólar futuro, dólar futuro, funcionario de un gobierno, claro, ¿no? Entonces no podemos hacer lo mismo. ¿De qué se trata? Se ha visto que en la contratación del préstamo por parte de la autoridad argentina hubo una violación flagrante de normas internas de la República Argentina, empezando por la Constitución, siguiendo por las leyes, terminando por los decretos. Es decir, hasta los funcionarios que firmaron no eran los que debían firmar en algunos casos. Entonces, primera parte de todo esto, lo que dice la denuncia de Félix Cross, también preparada, es que todo este desastre institucional de inobservancia de las normas tenía un objetivo: favorecer intereses de amigos o propios con la salida del sistema que habían creado. Es decir, era malísimo el esquema económico que habían creado y ese esquema se había trasladado la ganancia a los intereses. Entraron a hacer especulación sobre digamos, especulación en lugar de otra inversión, y lo cubrieron al hueco que dejaron cuando defaultearon, lo cubrieron con la plata del Fondo Monetario Internacional. Acá hay una cuestión macroeconómica que los delata. El monto del fondo es de lo que presta el Fondo Monetario Internacional es muy parecido al fondo que se fuga. Claro, tal cual. Cuando la plata dejó de venir de los que estaban invirtiendo, cuando los que estaban invirtiendo se estaban por ir, tendría que haber habido un default. No lo hubo porque el Fondo Monetario puso la plata. Hasta el propio Fondo Monetario Internacional
dijo que había algunos funcionarios que tenían que irse porque la estaban usando mal. Esto es lo que tenemos que investigar, cómo la usaron. Porque es un indicio que esas cifras coincidan. Ahora hay que ver quiénes son los que aprovecharon la circunstancia para hacer la ganancia que le permitía el sistema de especulación que se había instalado en la Argentina y retirarse con la ganancia hecha. Si no hubieran quedado presos, digamos, de esa situación. Hubiera habido un efecto puerta 12, todos queremos aquí. No salieron al mismo tiempo porque estaba la plata del fondo. Bueno, esto se sospecha que en esa salida se favorecieron amigos, se favorecieron empresarios, se favorecieron personas que tenían relación con los funcionarios, y eso podría configurar delitos. Eso es lo que se tiene que investigar. Creo que el fiscal lo ha entendido así, por lo que he visto que ha pedido como prueba, y nosotros vamos a colaborar con la producción de esa prueba y vamos a colaborar con tratar de que esta vez la cuestión de la deuda se juzgue a tiempo y por las autoridades que corresponden a Argentina. Se sabe que hay un antecedente en donde todo el tema de la deuda, el juez Ballesteros, en la causa Olmos, dijo que ya era tarde poder actuar, que era condenable, pero que tenía que actuar la política, tenía que actuar el Congreso. Ahora tenemos en este momento una comisión bicameral que está abocada al tema y jueces abocados al tema, como para que en tiempo real se pueda ver y castigar, si hubo delito, a los que han sido los autores del delito. Bueno, esto es pero con una premisa respetable a los supuestos autores, todos los derechos, incluido el principio de inocencia presunta, que está consagrado en la Constitución. Es decir, el desafío es tal cual fue el desafío en la vuelta a la democracia. En lugar de actuar como habían actuado ellos, haciendo desaparecer personas, juzgarlos con todos los derechos. En este caso será lo mismo, no juzgar la política económica, sino juzgar los hechos, tomar a los culpables y tratar de que cumplan con la ley, digamos, recibiendo el castigo que merecerían. Pero en pleno respeto a su derecho, a sus derechos en el debido proceso, cuidando de no caer en nulidades, cuidando de no excederse en la tarea que le corresponde, ni a la política ni al Poder Judicial. Bueno, esto que usted dice es muy importante porque el precedente inmediato de esta salida facilitada por el préstamo para que la timba financiera le cierre a los grandes grupos con la fuga de capitales, es lo mismo que se hizo en el blindaje, ¿se acuerda? El megacanje y el blindaje, era la misma salida que le daban a los fondos. Y le hago una pregunta, doctor, porque hay una derivación muy importante, usted corríjame si me equivoco, con el tema de la denuncia, por lo menos la de la Oficina Anticorrupción, que es que además, si se constata el delito, hay un daños y perjuicios, se va a hacer el resarcimiento por vía civil, ¿esto es correcto? Nosotros nos vamos a constituir también como actores civiles, lo que pasa es que tenemos que tener mensura del daño para ver incluso a quienes le reclamamos, de todos los que están encantados en este tema, todos los que han sido, digamos, los que están siendo sospechados, digamos. Claro. Doctor, lo cambio de tema. Vamos a preservar los derechos del Estado argentino para reclamar, si fuera la ocasión, por los daños que ha sufrido. Estamos haciendo un popurrí de preguntas, lo tenemos hay una parte que está muy, digamos, que es muy simple. Yo dividiría la causa en dos. Lo que hace al incumplimiento de las normas administrativas, los delitos que se cometieron por inobservancia de las leyes o por abuso de la autoridad, están prácticamente probados en las propias resoluciones que se tomaron. O sea, digamos, están los papeles con firma y todo. El problema va a ser determinar esto, si hubo una connivencia entre funcionarios, y tenemos una presunción muy fuerte de que algo raro ha habido, porque el Fondo Monetario mismo te dijo, mire, ese funcionario se tiene que ir porque está haciendo las cosas mal. Vamos a pedir esa prueba para ver si podemos llegar a acusar a alguien en particular de eso. Está muy bien. Doctor, le cambio de tema. Tema correo.
usted ya presentó los escritos correspondientes, usted no, la Procuración. Es un tema que jurídicamente, de acuerdo a la ley, está terminado en cuanto a la quiebra. Es un tema que lleva 20 años, digamos. Es importante aclarar esto. Sí. Inusual para cualquier concurso. Sí, no pasaría Nosotros nunca. lo delegamos porque el anterior procurador estaba participando en el caso para prestar el acuerdo. Nosotros tenemos una postura distinta. Lo delegamos y no vamos a abandonar el caso, tenemos que seguirlo. Lo que está, la etapa en la que estamos es el fin del crackdown y la jueza tiene una cuestión matemática que hacer, a ver si se reunieron las mayorías necesarias y darle continuidad a la empresa, para darle continuidad a la empresa y acordar el acuerdo o declarar la quiebra. Los caminos no son muchos y he visto que hasta hay presiones públicas contra la jueza como para tratar de teñir de política una cosa que es absolutamente legal, le diría, económica. Nosotros no estamos ahí para perseguir a nadie. Nosotros estamos para recobrar los fondos que le deben al Estado Nacional. Hay una discusión respecto de cuánto es lo que le tienen que pagar. Pero no que le deben. Está claro que le deben. Está clarísimo que le deben. Y nosotros hemos visto, incluso en estos días, noticias que son gravísimas. Hay algunos representantes, digamos, algunos que estaban verificados, digamos, primero que el síndico verificante dijo no están alcanzadas las mayorías, el más importante, y dijo eso, no están alcanzadas las mayorías económicas. Segundo, uno de los supuestos acreedores que no aceptó esta propuesta, el Men Bank, tiene esa representación en función de ilícitos que se han conocido en estos días, por una auditoría que hizo Pricewaterhouse sobre el banco. Entonces ahí tuvimos noticia de que a través de una interpósita persona jurídica, una sociedad de Liechtenstein, se compraron las acreencias que tenían organismos multilaterales y organismos internacionales de crédito respecto de una de las empresas que está encartadas ahí. Esto viene a agravar la situación y yo digo, es un tema más para lo que está investigando el juez dijo que es para la causa en sí, pero en la causa en sí tiene impacto porque esos votos son sustanciales para la obtención de la supuesta mayoría que pensaban que iban a obtener y que no obtuvieron. No sé si soy claro. Estos temas Ahora, si no hay mayoría, tiene que haber quiebra. Nosotros hemos antes de ayer, hemos avisado, digamos, cuando vimos la noticia, se la acercamos con un escrito a la jueza para que tenga en cuenta a la hora de decidir. Los pasos no son muchos, la jueza ha corrido traslado a la fiscal Boquín, que ha tenido una participación muy importante en el resguardo de los intereses de la nación, porque fue la que se opuso al acuerdo que estaba, bueno, por el que hay una causa penal en trámite, no sabemos, estamos esperando qué es lo que va a pasar ahí, pero el paso que le quedaría a procesar a la jueza, el artículo 48 de la ley de concurso de quiebra, es no hay acuerdo, hay quiebra. O sea, el crackdown falló, eso se cae. Sí, no hay ninguna propuesta seria. Ahora, el otro día salió Cristian Ritondo vía tuit a defender a la postura del Correo, ¿no? Lo que decía usted, el tema político que se mezcla. Es que en esto, muy hábilmente, han tratado de politizarlo para engañar a la gente. Que han tratado, primero, esto usted decía, primero que yo no hablo mucho, es cierto, lo considero hoy un defecto, digamos, mi presencia en los medios no es habitual. Y han creado alrededor mío alguna figura oscura, digamos, basándose en ese silencio, dice, este tipo está callado, debe ser malo. Y me han buscado para cuco, ¿no? Y realmente nada más alejado de la realidad. Yo le digo, no tengo ningún interés penal en este asunto del Correo, el interés es de cobro, es de plata. Y de cobro para el Estado. Paguen lo que nos deben, esto es así. Digamos, es cierto, se junta con un montón de cuestiones políticas porque casualmente los actores que están ahí son gente que se favoreció con la estatización de la deuda privada, se favorece distintas oportunidades, qué sé yo, con el contrabando, han tenido causas que han sido muy resonantes. Y este Correo
venía calladita, Sí, venía sí. ahí oculta y la trataron de arreglar con una quita del 90, se discute si es del 95 o del 98% la quita que propone. una barbaridad. Esa es la discusión. Y- Yo si yo llego a cobrar $1 de correo ya es un triunfo. Claro. Y además ahí la presionaron a la doctora Boquín, ¿no? Que la quisieron sacar. Y porque ha por lo menos- habido alrededor de esa causa mucha presión como Mm. esta, que es pública, en contra de la jueza, Claro. porque al decirle no se deje presionar, la están Claro, presionando. claro. Puede decir mejor callarse la boca, no decirlo. Pero bueno, eso forma parte de la habilidad política que demuestran. Distintos actores salen con el mismo discurso y parece que todo el mundo pensara igual, ¿no? Ujú. Doctor, Y bueno, ¿la quiebra puede derivar en fraudulenta? y sí está toda, digamos, esta noticia de antes de ayer, que da en el diario de la Nación, un periodista que participa de Sí. esta confederación de periodistas internacional, está dando noticias Alconadamo, sí. de que sí, el Canadá, está dando noticias de que ha habido ahí fraude. Mm. O sea que Pero sumaría bueno, otro soy yo proceso el que tiene penal. que calificar esto. Yo le digo, mire, en la Argentina yo soy uno de los que me opongo a que la persecución que han llevado a cabo se le llame lawfare, porque el lawfare tiene la palabra, quiere decir guerra jurídica. Sí. Y acá no han hecho ninguna guerra jurídica. Ha sido casualmente antijurídica. Han violado la Constitución, han violado las leyes, el Código Penal, el Código Procesal, para poder tener gente presa. ¿Y usted fue víctima de qué? Porque a usted lo tuvieron preso y eso que Pero fue... por una, en definitiva, cuando cayó, mire, a mí me acusó lo peor que se puede acusar a un argentino, traición a la patria. Claro, sí, sí. Bueno, digamos, pero yo no me puedo quejar. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo lo recuerdo a Héctor Timerman, no tengo ningún motivo de queja. Yo puedo aguantar todo porque estoy vivo. Él no está más. Ujú. Él no está más por culpa de esas causas. Pero digo, estaba diciendo, yo me opongo a que le llamemos lawfare. En estos días un joven escritor publica un libro que se llama Criminalización de la Política, y yo creo que ese es el nombre. El intento de dominación de la Argentina pasó por criminalizar la política, para que los dirigentes nacionales y populares fueran excluidos de la posibilidad de hacer política a través de causas judiciales, porque no hay cosa peor que explicarle a alguien Claro. que tenés una causa judicial. Ujú. Eso tenés que sufrirlo para saberlo. Sí, sí. Y a veces Eso tenés que peor... sufrirlo para saberlo. A veces es mucho peor el escarnio mediático que inclusive la misma situación, ¿no? Por supuesto, diga que uno, como abrazó esto por vocación Ujú. y por sentido y por vocación del servicio, se aguanta lo que venga, porque creo que tenemos que tener ese temple como para saber que estamos más expuestos que el resto, pero porque nosotros damos la lucha para tratar de que nuestras ideas triunfen. Muy bien. Nosotros Esto- hemos hecho... Sí. Esto corre por mi cuenta, ¿no? Stornelli te denuncia, Bonadío te procesaba y Clarín te condenaba. No, el caso mío es peor que esto. Ni Nisman, ni Polichita, ni Italiano me pidieron indagatoria. Me llamó Bonadío sin que ningún fiscal me Claro. acusara de nada. Y me metió preso. ¿Cuánto Es tiempo decir, estuvo detenido, ese era el- doctor? ¿Cuánto 107 107 días. Ujú. Ese es el Terrible. el terrible. escarnio que hemos sufrido. Y eso no puede llamarse con un nombre de guerra jurídica. Eso no es guerra jurídica. Eso se podría haber, yo digo, en el caso mío, pusieron un poco de equilibrio 3 mujeres que aplicaron la ley, Claro. a las que no tengo, yo digamos, me veo la obligación de agradecerles, pero no debería tener que agradecerles Ujú. que aplicaron la ley. Estamos hablando de Se aplica. las juezas del Punto. Tribunal Oral, donde hay La una causa. fiscal, claro, la Ujú. fiscal y las 2 juezas que estaban Claro. en el top 8 en ese momento, Namer y López Íñiguez. Ujú. Bueno, doctor, le agradezco porque además usted es un hombre de palabra. Recuerdo que cuando recuperó la libertad, creo que fue un día viernes, nos habíamos Sí, comprometido el 24 de marzo, mire qué orgullo. el 24 de marzo. Y al otro día, el 25 de marzo, estuvo sentado Chamorro donde está sentado usted. Un hombre de palabra, vino acá, Qué maravilla. hablamos del Me tema. encantó esa entrevista porque la pasé muy bien. También hablamos de libros y otras cosas. Exactamente. Y además, usted nos contaba que en aquel momento, donde había detenidos, perseguidos en ese momento por el macrismo, muchos escuchaban este programa en la cárcel, ¿no?
Y claro. Bueno, Y le doctor. agradecemos, y le agradezco el haber tenido el tema presente en momentos en que la ocultación era lo que quedaba, ¿no? Doctor, le agradezco. ¿Fue a correr hoy? Sí, tranquilo, ¿todo bien o no? Sí, ya temprano. Bueno, le mando un abrazo, muchas gracias. Disculpe la persecución, pero dio resultado, doctor. Así Bueno, que, gracias. todo con todas las garantías del debido proceso, está claro, ¿no? Chao, gracias. Chao, hasta luego. El doctor Carlos Zanini, procurador del Tesoro.